A continuación, Detrás de tu mente. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Detrás de tu mente, un programa de psicología para hablar sobre la esencia del ser humano, donde el principal invitado es el inconsciente, con la conducción de Erika Ricaurte. Detrás de tu mente. El sueño es una parte fundamental de nuestra vida. No solo porque nos ayuda a descansar, sino porque durante el proceso del sueño, mientras estamos descansando, también estamos procesando todas las cosas que pasamos durante el día y al mismo tiempo haciendo una exploración de cómo están cada uno de nuestros órganos. Sin embargo, hay una fase en la vida de cada uno de nosotros cuando nos convertimos en papá o mamá, que esta fase, que este pequeño periodo del sueño empieza a cambiar. ¿Y qué hacemos en ese momento? Para este tema tan importante, traje obviamente a una experta en el tema, Dani. Dani es psicóloga, educadora, comunicadora, hace coaching en sueño, es máster. Bueno, Dani, hay una larga lista de todo lo que has hecho. Pero me gustaría enfocarnos en este tema del sueño. ¿Cómo es el sueño y qué impacto tiene en la dinámica familiar? Así que gracias por estar aquí conmigo, Dani. Empecemos un poquito. ¿Qué crees tú y qué piensas tú sobre el tema del sueño? ¿Cómo podemos manejarlo un poco mejor? Gracias, Erika, por invitarme. Creo que este tema es fundamental en la salud de la familia, en cómo la familia tiene ese funcionamiento, ya sea potenciado negativamente o potenciado positivamente, y el sueño impacta directamente. Es la diferencia de cómo uno funciona si ha dormido bien o si uno se levanta cansado. Más aún si no es solo un miembro el que se levanta cansado, sino es todos los otros miembros de la familia que se despiertan sin energía. Obviamente te va a impactar en tu estado de ánimo, te va a impactar en cómo te relacionas con tu esposo, con tus hijos, la productividad en tu trabajo, claro, la atención, o sea, todas las funciones tanto mentales como físicas y emocionales van a estar impactadas directamente con el sueño. Y uno a veces le deja de lado, uno siempre pone a veces más de importancia en la alimentación, en el ejercicio, en el estudio, y el sueño. Y el sueño sí es la base de la salud. Si tú te fijas, va a impactar en todas las otras áreas. Entonces, sí. Dani, el sueño, te voy a contar un poquito. Claro, cuando yo iba a ser mamá, lo primero que me decían, o la primera recomendación es, antes de dar a luz, duerme todo lo que puedas. Que en realidad no es real, ¿no? O sea, no es que puedes extender las horas de sueño. Pero en realidad empezó a causar. Es más, hasta ahora que tengo mi hijo de 5 años y mi hijo de 3, no es que el sueño volvió a la normalidad, y yo creo que en muchas o en muchos de los casos no vuelve nunca a la normalidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué recomendaciones, qué tips nos puedes dar con respecto al sueño? Y luego nos vamos metiendo un poquito más ya en el proceso de la dinámica familiar como tal. Creo que una de las cosas principales es que prioricemos como familia el sueño, y el sueño del niño y el sueño de la mamá y el sueño del papá, porque justamente se va a hacer la base de cómo se relaciona esa familia. Entonces, primero es la prioridad, y a mí me da mucha tristeza cuando las familias vienen donde mí y me dicen, no, es que en mi familia no le damos mucha importancia al sueño, o la abuelita siempre quiere llegar hasta tardísimo a la casa a visitarles a los nietos a las 9 de la noche. Entonces creo que es fundamental primero conocer las necesidades de sueño según la edad de cada niño, porque obviamente va a ser diferente la necesidad de un bebé como la de un niño más grande. Entonces conocer primero cuál es esa necesidad y tratar de cubrirla de la mejor manera posible. Entonces no es que el niño tiene que adaptarse al horario de los padres, que llega a 10 de la noche, y al niño tenerle hasta tan tarde, porque sería lo mismo que la alimentación. No le doy de cenar a mi hijo hasta que llegue el papá y el pobre se muere de hambre hasta esa hora. Entonces, primer paso creo que es conocer las necesidades de sueño de nuestros hijos, priorizarlas donde estemos, si estamos de paseo, si estamos en la playa, si estamos donde la abuelita y le toca la siesta, es importante cubrir esa siesta,
porque es lo mismo que la alimentación, no te vas a saltar un almuerzo de tu hijo si es que estás fuera. Tomemos en cuenta que la generación de hábitos también es una forma de disciplina, ¿no? Y una forma de disciplina positiva, porque en realidad lo que hace es que también el niño sepa qué es lo que va a pasar, en qué momentos voy a descansar, y eso ayuda a que no haya esta alteración emocional, porque eso también pasa en los niños. Empieza una alteración emocional porque no durmió la siesta a la hora que tenía que dormir, porque se pasó la hora de sueño, y luego obviamente nosotros como padres también estamos cansados, entonces de repente la dinámica familiar se generó un caos porque no tuvimos estos hábitos o estos periodos como deberíamos marcarlos. Dani, para una familia que está empezando toda esta área de maternidad y de paternidad, ¿cómo deberían empezar a manejar todo el tema del sueño con este conocimiento? El tema justo que hablas de rutinas y de hábitos es fundamental. Los niños funcionan mejor al tener predictibilidad de lo que va a pasar después. Eso les da seguridad. Si todos los días estamos cambiando las rutinas, las reglas en la casa o el lugar de dormir y todo lo que pasa antes, eso no da un piso estable en los niños, y los niños necesitan de mucho acompañamiento y de una estructura estable. No quiere decir una estructura rígida que camisa de fuerza, no, pero sí un piso estable con una estructura donde ellos sepan por dónde caminar, como un puente, que tenga unas barandas donde uno va caminando. Entonces, desde chiquititos, desde el día 1 de nacidos, es importante tener una rutina de las cosas que van a ir sucediendo a lo largo del día de ese bebé. Claro, cuando son chiquitos es poquita las actividades que realizan, más que comer, dormir y un poco cambiar el pañal, no hay mucho más. Es chiquitita la cantidad de energía que tiene ese bebé. Y por ejemplo, como tip para las mamás de recién nacidos, la mejor rutina es que se despierten, que puedan alimentar a su bebé primero, así va a estar con más energía, con más hambre para comer, y no adormeciéndose al final de ese tiempo que ya no va a comer completo ni dormir completo. Entonces, despertarse, alimentarle, jugar un ratito y después ponerle a dormir. Es tan alta la necesidad de sueño de los bebés recién nacidos porque es tanto el desarrollo cerebral que tienen que hacer. Exacto. Que hay que cuidar esas siestas, es importantísimo. Yo tengo familias que me dicen, no, mi bebé pasa despierto 5 o 6 horas y está súper irritable y no tengo cómo calmarle. Es porque no conocemos la ventanita de ese tiempo que ese bebé tolera. Y un bebé recién nacido te tolera no más de 45 minutos a 1 hora, y tú le vas a ver bostezar. Y esa va a ser como la ventanita que se te abre para ponerle a dormir a ese bebé antes de que ya se irrite y se sobrefatigue y se haga una bola de nieve. En la actualidad, Dani, hay muchos casos de mamás que están con mucha complicación en el tema de sueño, ¿no? Que como no se generó hábitos desde el día 1, entonces llegamos a que el niño tiene 1 año y no duerme pero absolutamente nada, que tiene muchos sueños aterradores, que tiene muchos procesos en donde está la familia en caos. O sea, en muchas consultas, muchas personas llegan a la consulta y me dicen, o sea, ya no puedo más. Y en realidad yo no me especialicé en el tema de consultoría de sueño, entonces ahí sí digo, primero empecemos por cómo se manejan las cosas, y creo que es este tema de la creación de hábitos. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué son los casos que actualmente has visto con mayor frecuencia y cómo se les debería manejar, Dani? Sí, justo es un tema muy importante. El tema de la consultoría de sueño no es para todos, sino es para aquellas familias que realmente necesitan y quieren hacer un cambio en la dinámica que están llevando ahorita. ¿Por qué? Porque hay un problema, porque hay una crisis. Entonces yo siempre les digo, si hay una crisis, hagamos una pausa, reevaluemos dónde estamos y hagamos los cambios necesarios. A mí me da mucha alegría, mucha satisfacción poder ser parte de un equipo con los padres de redireccionar esa vida como están ahorita. Y es impresionante cómo les cambia la vida el poder dormir, el tener en orden su vida, el tener en sus manos las herramientas. Sé qué hacer aquí, sé qué no hacer acá. Entonces, de ver familias, por ejemplo, ayer justo me llama una familia de Cuenca, que estamos próximos a trabajar, y me decía, Dani, estoy ya al borde de un divorcio. Exacto. O depresión, o ya no. Una vez tuve una mamá que me decía, yo he sentido que la peor decisión que he tenido fue tener a mis hijos. Entonces dices, Dios mío, esa mamá no está disfrutando ser mamá, está resignándose a ser mamá, y con unos ajustes solamente por el sueño, o sea, por ese descanso fundamental.
cambia el rumbo. Es una mamá en control, una mamá que yo siempre les digo, tu voz es distinta. A la primera llamada que tuvimos, a la llamada de cierre, tu voz es otra, porque estás en control, estás descansada, estás con energía. A mí me han dicho, le disfruto a mi hijo. Qué hermoso poder escuchar eso, de ya no le aguanto. Le disfruto a mi hijo, y esos momentos que estoy con él son otros, obviamente con altos y bajos, porque tener hijos chiquitos no es que todo es color de rosa. Y tampoco hay fórmulas, ¿no? Perfectas, ¿no? Y hay edad de los berrinches, hay edad de lo que sea, pero todo es más llevable si estás con un buen ánimo y con una buena energía de haber dormido bien. Exacto. Y toda la familia. Entonces, a la edad que sea, siempre hay cómo mejorar el sueño. Fíjate, yo trabajo con niños hasta de 9, 10 años de edad, donde se ha acumulado una cantidad de malos hábitos, de mala higiene de sueño, que son niños, por ejemplo. Recientemente acabé con una familia que tenía 2 hermanitos, uno de 5 años y uno de 1 año. Y claro, ni el de 5 años había dormido nunca una noche completa en su vida. Y habían varios ingredientes. Por uno, el higiene de sueño, en que dormía viendo la televisión hasta altas horas de la noche, no había una rutina, no había un horario regular, que es parte de tener una buena higiene de sueño. Y la parte emocional. Le faltaba a ese niño llenar esa vasija de seguridad, de confianza en sí mismo. Tenía miedo a dormir, imagínate. Y pobrecito, o sea, era una angustia cada noche de lo más lindo que es dormir. O sea, ¿quién no le gusta dormir? Entonces, con unos cambios, redirigir eso, con unos cambios acompañados y correctos, es increíble el beneficio que tiene para esa familia dormir bien. Por eso me encanta mi trabajo, me apasiona, y de verdad siempre hay ayuda. O sea, yo creo que cuando uno está en crisis no tiene por qué decir, así es, me tengo que aguantar hasta que mi hijo tenga 8 años, algún día dormirá. No es así. Que ojo, es uno de los mitos que nos dicen, ¿no? Exacto. Tranquilo, ya va a pasar el tiempo, va a pasar los años, y no, en realidad no pasa eso, porque se sigue acumulando, y aparte que luego vienen diferentes fases en la vida del niño. Entonces luego viene la etapa escolar, exacto. Entonces luego de eso ya tenemos la adolescencia, y así sucesivamente. Nunca más volvió a dormir esta familia, y obviamente se genera en este tipo de crisis. Dani, utilizaste 2 palabras que me encantó, que es la contención emocional. O sea, este niño estaba sintiéndose inseguro, y muchas veces una de las cosas que pasa mucho en nuestra sociedad es que les vemos todo como malcriados. Entonces no duerme porque es malcriado, no come porque es malcriado, no hace alguna cosa porque es malcriado, no escribe porque es un lento. O sea, cuando en realidad esta sociedad se dedica a ponerle etiquetas a todos los niños. A no darse cuenta lo que realmente está pasando en la vida de este niño, porque no les escuchamos. Y simplemente pensamos que, bueno, deberían todos aprender a dormir, deberían todos aprender a comer. Y eso no es real, no es real. Y cuando ya está en el proceso de la consulta, y yo comparto mucho lo que dijiste, a mí también me apasiona la psicología, porque podemos ayudar a transformar cosas que, ojo, que en algún momento también me transformaron a mí, ¿no? Porque no hay escuelas, y esto de ser madre y padre ha sido una cosa completamente compleja. Pero el no entender, y el entender que no hay etiquetas y que no es todo porque son malcriados, nos ayuda a enfocar las cosas desde una perspectiva diferente. Y me encantan los profesionales que traigo, porque todos son apasionados, todos les encanta, y nos ayudan a ver desde una visión diferente. ¿Qué piensas de lo que acabo de decir, Dani? Justo yo hablo con las familias del tema del iceberg. Una vez es verla solo la punta. Mi hijo es malcriado, mi hijo no obedece, o mi hijo está lleno de berrinches, o no mi deja hijo el en la pañal. escuela, o no deja el pañal, o mi hijo en la escuela no atiende, no está quieto, no rinde, ¿ya? Esa es la punta del iceberg. ¿Qué está pasando abajo del iceberg? Y si uno ahonda un poco más, tan importante es el sueño, es una necesidad básica, ¿no? Que si no cubres bien, eso se va a impactar en su comportamiento. O sea, tan importante. Un niño es normal que tenga berrinches a la edad de los berrinches, 2, 3 años, pero si esos berrinches están exacerbados, por cualquier cosa explota como fosforito. ¿Qué está pasando ahí? O está con ese desafío con la mamá o con la profesora, o en la escuela no está atendiendo, no está con ánimo de ir a aprender, que está teniendo dificultad de relacionarse con los amigos. ¿Qué está pasando más abajo? Y si uno ve más abajo, siempre cubran primero las necesidades básicas. No le puedes pedir a un niño que esté de súper buen humor y bien portado si no ha dormido bien. Y no es malcriado, es simplemente que no está llena esa necesidad básica de una persona. Entonces igual, mira, que cuando yo trabajaba en un colegio,
muchos niños, y en mi consulta privada de problemas de aprendizaje, muchos niños eran mal diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad. Cuando si tú ahondabas un poco más, era un tema de hábitos de sueño. Y tengo clarísimos tantos casos de esos que, claro, eran niños, por ejemplo, de primer grado, 7 años, que se acostaban 12 de la noche con tele en la habitación, que no había una rutina, nada. Obviamente había que despertarles en la mañana de mala gana. ¿Y cómo se va ese día? ¿Cómo empieza tu día? Ya de mala gana, ya al apuro, ya con peleas. ¿Y cómo termina el día? Ya duérmete, que no sé qué. Entonces, ni terminamos bien el día, ni empezamos bien el día. Y durante el día no tenemos la productividad que ese niño podría tener, ni la mamá. Entonces, es básico. El tema del sueño creo que es súper importante, es la base de la salud y el mejor potenciador que tú tienes para una buena energía, un buen ánimo y el trabajar bien. ¿Cuál crees tú que sería la parte fundamental porque un niño no duerme bien? Es decir, aparte de la generación de los hábitos, puede ser también este tema de no sentir confianza capaz en el ambiente en donde está, en el cuarto en el que está. Todo este tipo de cosas van marcando en el tema del sueño de los niños, Dani. Sí y no, o sea, yo creo que no es tanto el dónde duerma, sino el cómo se duerma. ¿Ya? Entonces, necesitamos tener obviamente una rutina que le prepare al niño tanto su mente como su cuerpo, ir a dormir, tener una buena higiene de sueño, que es bien importante. ¿Qué implica una buena higiene de sueño? Tener un horario regular, todos los días a la misma hora, despertarse y dormirse. El hecho de que un niño pueda despertarse naturalmente en la mañana y no le tengas que despertar. Eso es una buena señal que el niño está bien descansado, por ejemplo, porque no es forzado, no le quitas ese sueño suficiente que debería tener. El tener ese momento de fin del día de vínculo con la mamá y el papá es súper importante. Y no el vínculo de ver la tele. Yo tengo un montón de familias que me dicen, sí, al final del día estamos los dos abrazados viendo la tele, pero ahí que no hay nada activo ni nutritivo en ese vínculo, o sea, no estamos nutriendo el vínculo, estamos al lado, pero no estamos nutriendo, y aparte esas pantallas le están impactando la calidad de sueño de tu hijo. Entonces hacemos algunos ajustes, decimos no tele a esta hora, sino más bien jugar un juego a esa hora. Es otra manera, el tener, como les decía, las siestas apropiadas, las horas apropiadas de sueño. Y también saber que si uno sigue haciendo lo mismo, Erika, van a tener los mismos resultados. Einstein siempre, la frase de Einstein a mí me encanta, o sea, locura es esperar un resultado diferente haciendo lo mismo. Entonces, no hay cómo, hay que cambiar, hay que redireccionar, haciendo unos cambios puntuales, bien hechos, obviamente, porque hay veces que uno intenta un montón de cosas y se frustra porque no hay resultado. Entonces, si has intentado un montón de cosas y no hay resultado, o escuchas el consejo de la vecina, de la amiga y no hay resultado, es mejor ir a una persona que te pueda ayudar completamente más profesionalmente, viendo desde afuera, y hacer las pautas correctas para tu familia. No es lo mismo leer un libro, por ejemplo, o ver un artículo en internet que luego nos llenan la cabeza de fantasmas. Claro, es que tomemos en cuenta que cada persona es completamente diferente, y el hecho de leer un libro, claro, tienes pautas generalizadas que obviamente nos van a ayudar en ciertos aspectos, pero que obviamente ya buscando la guía de un profesional que puede decir, ok, esta es la fórmula que de alguna manera va a ayudarte en este caso puntual y para esto puntual, ayuda mucho, porque otra de las cosas que también pasa, Dani, es que bueno, mi amiga hace un tema de consultoría y luego me pasa todos los tips y no me funciona a mí, entonces no obviamente, exactamente. Entonces me frustro porque claro, ¿cómo no me funcionó? Entonces algo ya tiene mi hijo, algún problema ya tiene mi hijo porque no funcionó la misma fórmula y no se manejan así las cosas. Yo llegué en algún momento a tener un caso en donde había una mamá que le habían recomendado, no un tema de consultoría, sino la abuelita o la tía abuela, de hacerle llorar al bebé. Entonces que mientras el bebé, o sea, si es que se despierta, no pasa nada, que llore el bebé el tiempo que tenga que llorar, y que veamos qué es lo que está pasando. Y ojo que a mí me llegó el chiquito cuando tenía 7, 8 años, no cuando estaba pasando todo este proceso. Entonces cuando yo le preguntaba a la mamá cómo eran los hábitos de este bebé, cómo fue el tema de dormir, cómo fue el tema de la alimentación, me decía, sí, mi hijo aprendió a dormir llorando. Le decía, ok, cuéntame un poquito más, ¿cómo es que aprendió llorando? Y me dijo, claro, ya llegó un rato donde lloró tanto que ya se quedaba dormido. Entonces, ¿qué impacto tenía este niño desde tan chiquitito? Sentir que no había absolutamente nadie que podía decirle, oye, tranquilo,
Entonces yo le decía a la mamá, si tú estás llorando y yo vengo y solo te quedo viendo, digo, ya, que se te pase, y me voy. Y luego regreso y digo, ok, ya, que se te pase, ¿cómo te vas a sentir? Me dice, mal. Le dije, ¿cómo crees que se sintió este pequeñito? Entonces, es importante darnos cuenta. ¿Tú compartes este tema del que los niños lloren? Hay los dos extremos, ¿no? Como en todo en la vida. El un extremo es, déjale llorando a tu hijo, cierra la puerta y no lo vayas a atender más. Y he tenido un montón de familias que me han dicho que los pediatras, no solo de Ecuador, porque yo trabajo con otros países, que les recomiendan eso, simplemente cierra la puerta y no la atiendas más y algún día se dormirá, ¿no es cierto? Yo cuando yo estuve en este tema difícil con mi hija mayor, eso tiene 4 años y medio ahorita, pero hasta el año 2 meses se despertaba cada hora y media, entonces era súper agotador, y cuando yo buscaba opciones de ayuda y recibía ese consejo, incluso de familiares muy cercanos, y yo no estaba de acuerdo ni como mamá ni como psicóloga proceder así tan bruscamente, ¿no? Y el otro extremo que yo escuchaba siempre era, así es, no hay nada que hacer, así es, y tienes que aguantarte, y así es la maternidad, y duerme con ella, y no sé qué. Y claro que dormía conmigo, y claro que estaba dispuesta a hacer todo lo que sea por mi hija, pero ya no era una dinámica sostenible. En cómo yo me sentía como mamá, cómo la disfrutaba, cómo trabajaba la relación con mi esposo, mi hija mismo. O sea, no me podía ir tranquila a ningún lado porque ya mi esposo, pobre, ya está llorando desesperada, no puede dormir. Entonces era una angustia del día a día, del cansancio y todo. Entonces, cuando yo encontré el programa en el que luego me fui a certificar en Estados Unidos, es un tema intermedio, ¿no? En el que, entiendes, tengo que hacer cambios, porque si no todo va a ser igual. Exacto. Los cambios siempre van a venir acompañados de protesta, a cualquier edad. O sea, tú puedes tener 5 años como 40, que si te cambian algo, al principio no te gusta, porque somos criaturas de hábitos, ¿no? Pero al mismo tiempo no es esto de dejarle ahí sin atender, ¿no? Sino estando ahí, y que sea la mamá o el papá el que lo hace. Yo he tenido familias que me dicen que incluso contratan niñeras o enfermeras para hacer este tema, y los papás se van. Digo, híjole, pero si es un extraño manejando cambios, necesita más bien tu acompañamiento y estar ahí y atenderle, obviamente atenderle cada vez que se despierte, pero poco a poco irle soltando, como aprender a montar bicicleta. Yo siempre les digo a los papás así, es enseñarle a montar bicicleta. ¿Cómo haces? Estás al lado y no le sueltas, y ya está un poco más listo, le sueltas un poco más, y después un poco más, y después más, pero tienes que terminarle soltando para que él también vaya adquiriendo esta confianza de esta nueva habilidad. Y como aprendizaje de toda nueva habilidad, toma su tiempo, hay que tener paciencia, hay que tener constancia, y no es varita mágica, ¿no? De un día para el otro. Dani, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú les puedes dar a las familias que están con un proceso, con un tema de sueño? Hay muchos niños que, por ejemplo, tienen 5 años y todavía se despiertan varias veces, no una vez, sino varias veces. ¿Qué podríamos decirles a estas familias para que en realidad puedan sentir que que no, esto no es normal, pero que al mismo tiempo sí puede haber un proceso en el cual pueden mejorar toda esta dinámica? Claro. A ver, muchas familias me dicen, ¿está bien esto o está mal? ¿Es normal o no es normal? Y yo siempre les pregunto, primera cosa, ¿te funciona o no te funciona? O sea, por ejemplo, que mi hijo duerma conmigo o que se despierte muchas veces, ¿te funciona? Si es así, no hay cambios que hacer. Si no te funciona, ahí sí tenemos cambios que hacer, ¿ya? Que el niño no duerma bien puede ser común, pero no es conveniente, ¿ya? Muchas familias tienen problemas de sueño, pero si el sueño es tan importante como la alimentación, como el ejercicio, y si tu hijo duerme mejor, va a funcionar mejor. Entonces, estando en un punto en donde estamos en crisis, en este problema, a cualquier edad que tenga el niño, sí hay cambios que hacer. Entonces, primero, por ejemplo, el tema de horarios. Es súper importante. No estoy hablando de un régimen militar, ¿no? De que a las 5:15 está en la cama, 5:18 cierra el ojo, no. Sino más bien el cuidar bien ese reloj biológico, esa ventanita de sueño, que yo siempre le digo, para acostarlos a dormir cuando estén listos. Por ejemplo, los niños hasta la edad escolar necesitan mínimo 10 horas de sueño. Mejor si es un poco más, pero mínimo 10. Y si tú te pones a ver a qué hora se tiene que despertar mi hijo para ir a la escuela, por ejemplo, 6 de la mañana. 6 de la mañana, 7 de la mañana. Restas 10 horas, tiene que estar dormido en una ventana entre 7 y 8 de la noche.
¿Ya? Entonces, del tenerle al niño hasta tan tarde, le estás robando esa presión de sueño, le estás robando ese sueño nutritivo y que luego le vas a tener que despertar en la mañana. Entonces, siempre cuenten al menos 10 horas de sueño, mejor si son más, 11 o 12. Y obviamente para el adulto también, de 7 a 9 es lo indicado para un adulto. Entonces, también cuenten a qué hora nos acostamos nosotros, cómo es esa rutina final antes de ir a dormir. Y que tengan ese momento de vínculo es importantísimo. No es el castigo te vas a dormir, sino es un momento de cerrar el día, de conversar, de ver qué hiciste ese día, qué te gustó, qué no te gustó. Es la lectura, momento hermosísimo. La lectura a mí me encanta. Yo como profesora y psicóloga, la lectura te potencia no solo ese vínculo y esa rutina que ya te toca ir a dormir, sino aprendizaje. Imagínate, de vocabulario, de atención, de memoria, de gusto por la lectura. Y un niño que lee es un niño más expuesto a un montón de aprendizajes lindísimos. Entonces yo sí, lectura desde que son chiquititos siempre recomiendo. Ok. En este momento yo creo que hemos ayudado a abrir y a clarificar un montón de mitos. Porque yo creo que debemos quitarnos del tema del malcriado, debemos darnos cuenta de las necesidades que nos están diciendo. Dani, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntanos un poquito. Claro, yo trabajo con familias en todo el mundo, para aquellas familias que necesiten ayuda para que sus hijos duerman mejor. Me pueden encontrar en Facebook como Duerme Bebé, en Instagram también Duerme Bebé y en la web es www.duermebebe.com. Perfecto, Dani, muchísimas gracias. Creo que nos queda todavía un montón de temas por tratar, así que prometo volver a invitarte para poder ser clarificando un montón de mitos que todavía quedan por ahí. Decirles a ustedes que tomemos en cuenta qué es lo que nos dicen nuestros hijos, qué es lo que estamos sintiendo. Creo que esa es una parte fundamental. No nos olvidemos y no pensemos que porque la fórmula sirvió para mi amiga va a servir de la misma manera para mí. Cada uno somos seres integrales y completamente diferentes, y sobre todo nuestros pequeños, no simplemente les pongamos la etiqueta de que son malcriados, sino que escuchemos cuáles son las necesidades de nuestros hijos. No se olviden de nuestras redes sociales, Erika Ricaurte, psicoterapeuta, en Facebook, y en Instagram estamos como Detrás de tu Mente. Ahí nos encuentran y ahí subiremos la información todas las semanas y todos los días sobre los diferentes temas que vamos a tratar. Les agradezco una vez más y la siguiente semana pues otro tema súper interesante. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Detrás de tu Mente, un programa de psicología para hablar sobre la esencia del ser humano, donde el principal invitado es el inconsciente, con la conducción de Erika Ricaurte. Detrás de tu Mente.